Miren, hermanos, una de las cosas más difíciles, en mi opinión, de nuestra fe es hacernos cargo en toda su profundidad de lo que significa el misterio de la encarnación. Que un Dios se haya hecho hombre con todas las consecuencias que esto comporta. Porque esto nos habla entonces también de la relación de Cristo, no solo de el Padre con el Hijo, o sea que el Hijo, Jesucristo, es Dios y es hombre, eso significa que está encarnado Dios, sino que también nos habla de las relaciones entre Cristo y la Iglesia. Cristo está presente en la Iglesia. Es más, San Agustín decía, la Iglesia es Cristo. San Pablo ya lo dice, la Iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Entonces calculemos, hermanos, el tipo de vínculo que hay entre Cristo y los cristianos. De hecho, se nos dice en los Hechos de los Apóstoles que cuando Pablo perseguía a los cristianos se le apareció el Señor. Según alguna leyenda lo tumbó de un caballo y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero Saulo, ¿a quién perseguía? A los cristianos. Pero la persecución a los cristianos es la persecución a Cristo. O sea que Cristo está presente en su cuerpo. O sea que este misterio de la encarnación se prolonga. ¿Y esto qué significa? Que la Iglesia como cuerpo de Cristo tiene una facultad muy importante. Y aquí voy conectando cosas. ¿Por qué digo que la palabra de hoy es tan importante? Porque nos está hablando de la relación entre Cristo y Pedro, que es la cabeza de esta Iglesia. Porque siempre está, no sé si llamarlo eterno dilema o no. Fíjense una cosa. El gran problema es nuestra relación con la Iglesia, ¿no? Mucha gente dice, yo creo en Dios, pero no creo en la Iglesia. Creo en Cristo, pero no creo en los curas. Yo tampoco estoy pidiendo que crean en mí. Y si quiero anunciar algo, quiero anunciar la fe de la Iglesia, no mis opiniones. Hoy, cuán, por ejemplo, controvertido está el Papa, ¿no? Porque a algunos les fascina, a otros les repugna, a otros les gusta en parte y en parte no. Y pueden tener razón o no tenerla, pero entonces aquí el punto es, ¿yo por qué creo en la Iglesia o en el Papa? ¿Porque me gusta, porque es de mi línea, porque es chévere, porque abraza, porque no abraza, porque es no sé qué? ¿O por fe? ¿No? ¿Porque me gusta o por fe? Porque lo ha dicho Cristo. La semana pasada leíamos en el Evangelio, ¿no? Y tú eres Pedro, le dice Jesús a Simón el pescador. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque cuando digo el eterno dilema es estos, hermanos, ¿no? Entonces siempre está un argumento, ¿no? La Eucaristía no la puede tocar nadie más que no sea el sacerdote. Y todos los demás son una especie de impostores. Sucedáneos de tercera categoría que muestran cómo está permeando el mal en la Iglesia. Cuando instituimos en la parroquia ministros, yo no lo hago porque es que a mí me gustan, ¿no? Por un capricho mío. La Iglesia da esto. La Iglesia da esta facultad. Se llaman extraordinarios, es decir, ayudan en lo que no es ordinario, en una distribución de la comunión, por ejemplo, en una liturgia concurrida de fieles, donde si la diera solo el sacerdote se prolongaría excesivamente la celebración. Tienen el ministerio de ir a visitar a los enfermos, a aquellos que no pueden venir a la Eucaristía y que el sacerdote no alcanzaría a visitar completamente. Es un servicio. Es que ellos no pueden tocar, porque la única mano consagrada es la del sacerdote. Es verdad, a mí me consagraron mis manos, pero eso no significa que no se pueda tocar. Porque yo me imagino, ¿qué tal ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo. Acordémonos de Cristo en el templo, ¿no? Si Cristo viniera aquí y nos mirara, ¿ustedes cuál creen que sería el criterio de Cristo parado aquí y mirando a todos comulgar?
para decir, ¿la recibió bien o la recibió mal? Yo me lo pregunto, ¿no? Porque me dicen, oye, es que no puede ser, no la puede tocar. Pero resulta que todos comulgamos y comulgamos con la boca, ¿no? La tocamos la hostia con la lengua. Yo me pregunto, ¿qué es más próximo? ¿Qué es más íntimo? Digamos que es más atrevido, entre comillas, tocar con la mano o tocar con la lengua. Y nos escandalizamos porque alguien me la da. Ahora, yo estoy seguro, y esto lo digo como mi opinión, ¿no? Yo me imagino a Cristo. Cristo, ¿qué es lo que yo creo que le toca al corazón? Que la recibas de rodillas, que la recibas de pie, que la recibas en la mano, que la recibas en la boca, que te pongas mantita, que no te pongas mantita. Yo creo que Cristo podría mirar a los fariseos, ¿no? Los fariseos que decían, me lavé las manos, no me lavé las manos, toqué la puerta, no, na. Yo creo que Cristo diría, ¿tú estás recibiendo al Señor con un corazón puro? ¿Estás en gracia de Dios? Porque puede pasar que yo la reciba con mucha piedad externa, pero juzgando y creyéndome mejor y juzgando del papa para abajo. O puede que la reciba un poco en blue jeans rotos y chanclas, pero diciendo, Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo con esto no digo que no importan las formas, porque las formas importan. Pero lo que importa verdaderamente no son las formas, es el corazón. Esto lo quiero decir porque me parece importante siempre transmitir una pequeña catequesis sobre esto. Y yo les quiero invitar, hermanos, a que estén abiertos a la iglesia y a que reciban la comunión de mano de los ministros. Porque lo que importa, decía Santo Tomás, no es el recipiente, sino el contenido. Y te la puede dar alguien. Yo creo que estos hermanos todos son mejores que yo. Sí, yo estoy consagrado, pero yo ahorita estaba de mal genio aquí echando pestes antes de entrar a misa. Y le pide al Señor, perdóname antes de celebrar el sacrificio. Yo no soy mejor que ellos, aunque sea verdad que tengo las manos consagradas. Pero no es una cualidad moral, es un encargo que la iglesia da. Y yo los invito a mirar esto. También como una fe, lo que importa no es el recipiente, es el contenido. Y sea quien sea, te va a dar el cuerpo de Cristo el mismo. No cambia la calidad del contenido. Eso es un primer punto. A ustedes, queridos nuevos ministros y a aquellos que renuevan. Miren, ustedes empiezan a hacer también un servicio y también a ser de alguna manera figuras públicas. Yo desde hace como un tiempo, estas cosas salen en redes sociales, salen en YouTube, y estos videitos que han hecho últimamente, videos míos, salen muchísimo. Pues les cuento una experiencia. Y me ha pasado cosas que no me pasaban. Pues yo voy aquí por las calles de Masurén y es natural que un señor o una señora me diga, padre, buenos días, ¿no? Y si voy vestido de cura, claro. Pero que vaya por allá a un centro comercial donde nadie nada. Padre, usted es el padre de los videos, ¿no? Yo, uy. Eso es una carga. Porque como que, pues yo quiero servir, pero, o sea, sentir que te miran por todos lados, que vives como en una pecera, como en esta iglesia que tiene vidrios, no es fácil. Ustedes tienen que asumir eso. Pero no por el peso de ser mirados, sino por el peso de tener que vivir una vida coherente de cara a este servicio. Una vida coherente no es que sean perfectos. Aquí está Pedro, que por eso digo que me parece tan bonito, ¿no? La semana pasada la sacó del estadio. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dice, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, y además te digo, tú eres Pedro, ¿no? Y ahora le dice, no, Señor, eso no te puede pasar. Y Jesús le dice, apártate, Satanás. No, en la misma escena le dice bienaventurado y luego le dice Satanás. Ese Pedro es el glorioso Pedro y el miserable Pedro. Eso somos ustedes y yo. Un día la sacamos del estadio y otro día la embarramos monumental. Yo lo único que les digo, hermanos, es que
vivan en gracia de Dios. Lo único que tenemos para ponerle la cara a Dios es luchar por vivir coherentemente. Y si la embarramos pública o privadamente, en el corazón o con la lengua, con las obras o con el pensamiento, vamos a buscar la confesión, nos vamos a reconciliar y volvemos a empezar. No tenemos otra. Y si tenemos que ir a pedirle perdón a alguien, se lo pedimos y ya. Tampoco tienen que ser pues inmaculados, pero sí tener un corazón dispuesto a vivir coherentemente, y vivir coherentemente es una lucha, y vivir en la gracia de Dios en la confesión. Que procuren nunca, si tienen conciencia de algún pecado mortal, venir a distribuir la comunión. Si sienten eso, Padre, confiéseme antes de misa, lo que sea. Poner la cara, perder la vergüenza, pero no la fachadita y luego otra vida por detrás. Eso es lo único que les digo y que les sugiero. Y como le digo a Pedro, le digo a Juan y a Gonzalo y a María. Bien. Ánimo. Yo no sé si los dejo animados o hundidos, ¿no? Entonces, pero es una dignidad inmensa, o sea, vas a tocar el cuerpo de Cristo y lo vas a dar. Miren, hermanos, 3 ideas muy concretas. Este evangelio a mí me consuela mucho. La primera ya la dije. En Pedro está la grandeza y la miseria, juntas en un mismo paquete. Esa es la encarnación, hermanos. Dios no tiene asco de nosotros. Dios escogió a ese Pedro y le hubiera podido decir, la embarraste, ¿no? O sea, con uno como tú yo no me junto. ¿Cómo te ocurre? ¿Es que es bobo? Y no, Jesús le da su don a Pedro y no se lo revoca. Se lo acaba de dar hace 5 minutos. Tú eres Pedro, y luego con la embarradota de Pedro no se lo quita. El amor de Dios por nosotros es así, con lo que somos. Y esto, ¿por qué me parece tan importante, hermanos? Porque a veces cuando lo hacemos bien nos puede llegar la soberbia, ¿no? Después de mí no hay nadie, usted no sabe quién soy yo. O también al contrario, cuando la embarramos, ¿no? De cualquier manera, porque le hablé mal a alguien, porque fui egoísta, soberbio, porque me busqué en la sensualidad, porque soy lo que sea, chismoso. Entonces me puedo sentir el peor, yo no sirvo para nada, a mí que nadie me hable, y entrar en una especie ahí como de depresión espiritual. Oye, Dios te ama como eres, y como eres tienes las dos cosas, grandezas y miserias. Y esto cuánto nos ayuda para no exaltarnos en la prosperidad y no hundirnos, sino tener una mirada serena. Y una cosa más, no solo sobre nosotros, sobre los demás. Cuando veas a alguien que hace algo bien, tampoco lo idealices. Y cuando ves que alguien se equivoca, tampoco lo cojas a juguete. Somos eso, unos recipientes con cosas lindas y con debilidades. Y esa mirada serena que no nos permite tener expectativas sobredimensionadas sobre los demás, pero tampoco juicios parciales, nos ayuda a tener paz en las relaciones, en primer lugar con nosotros. Tranquilo, la embarraste, tranquilo, vuelves a empezar. ¿Te salió bien? Tranquilo, que tampoco eres la última Coca-Cola del desierto. Calma. Primera cosa. Segunda cosa. Todo este diálogo entre Jesús y Pedro tiene que ver con lo que Jesús le dice, la mirada, ¿no? Jesús empieza a anunciar que tiene que ir a Jerusalén a sufrir. Da un mensaje que no encaja, ¿no? Es como cuando a uno le dicen, oye, mira, es que tienes una enfermedad y tienes que hacerte estos exámenes, ¿no? Es que mira, no podemos seguir contando contigo, la empresa tiene un recorte, gracias por estos 27 años, ¿no? Se le va el aire. Es natural, ¿no? Gracias por estos 18 años de noviazgo. Fue lindo, pero me di cuenta que no más, ¿no? Pedro tenía la ilusión de no sé cuántos y Jesús le dice, es que tengo que ir a Jerusalén. Se le acabó el mundo a Pedro. No, ¿cómo se te ocurre? Y Pedro ya, pues como le acaban de decir que era el súper, ya se creyó con derecho a darle consejos, ¿no? Al Mesías. No, un momentico, eso no te puede pasar. Mira, te voy a decir cómo son las cosas. Ah, papito,
los pájaros tirándole a las escopetas. O sea, usted le va a decir a Jesús cómo es la cosa. Pero ¿qué le dice Jesús? Le dice, apártate, Satanás. Satanás literalmente significa el adversario, el que no me deja avanzar, el que en este momento se convierte en mi obstáculo, porque tú miras las cosas como los hombres y no como Dios. El problema de Pedro es una manera de mirar. ¿Cómo me parece esto de luminoso para nuestra vida? Tantas cosas en nuestra vida dependen de cómo las miremos. La fe es una mirada. La fe no es simplemente, digamos, una realidad que se nos impone, es una manera de mirar. ¿Cómo miro al otro? ¿Cómo miro a la familia? ¿Cómo miro una situación? Tú miras como los hombres. Los hombres, esa mirada humana que calcula, que todo lo prevé, que quiere el éxito, que es cómoda, que es vanidosa, que es soberbia, que es de apariencias, que no va al fondo. Esa mirada que, como decíamos hace un momento, ante la equivocación viene con el juicio o ante el éxito viene con la soberbia. Una mirada que es parcial, que es limitada. El problema de esa mirada humana es que no mira el conjunto de la persona, el conjunto en el tiempo, que no mira de una manera completa. Y qué bueno que tú y yo miremos cómo estás mirando hoy la vida, cómo te estás mirando a ti mismo, cómo te sientes hoy, cómo te miras, ¿no? Estoy gorda, estoy viejo, que soy bobo, porque los peores jueces somos nosotros mismos, ¿no? O dices, bueno, pues todavía me queda algo de pelito. Pero también hay algo que es más profundo que esto, ¿no? No es la mirada optimista, que también tiene algo que es solamente humana, del que ve el vaso medio lleno frente al vaso medio vacío. No, esa mirada no está mal, pero la mirada cristiana es más profunda que mirar el vaso medio lleno. Es mirar que Cristo, que Dios ha resucitado, que no hay ningún obstáculo que supere el amor y la potencia de Dios. En el fondo es la mirada que ve la cruz y que la abraza, que no la rechaza, que no es un optimismo, ¿no? Ay, todo va a salir bien, crucemos los deditos. Sino que yo creo en ti, Señor, que has resucitado, que has vencido la muerte. Y por si has vencido la muerte, has vencido mi pecado, la tristeza, la pobreza, la enfermedad, la soledad, todo. Y por tanto es una mirada que te lleva a Cristo. Y finalmente, en tercer lugar, hermanos, esta palabra de hoy nos recuerda algo fundamental. Un cristianismo sin cruz no existe. La teología de la prosperidad de origen protestante que te dice que si crees en Dios vas a ser bendecido, vas a tener plata, nadie va a hablar mal de ti y todo es, mejor dicho, el cielo en la tierra, ya resucitados, es mentira, hermanos. El signo del cristiano es la cruz, enseña el catecismo. Si en tu vida hay cruz, significa que en tu vida está Cristo y que lo puedes encontrar en el amor verdadero, con la esperanza verdadera. Un cristianismo sin cruz es teología fácil y superficial. ¿Dónde está la cruz hoy en tu vida? ¿La cruz qué es? La cruz es aquello que tú no puedes controlar, que te supera, que se te impone, que no son tus pecados, ni los pecados del otro. Es esa realidad que simplemente te corresponde aceptar, que no puedes controlar, todo aquello que te supera y que te lleva a la muerte y que te hace sufrir. Frente a lo cual lo único que queda es, Señor, lo acepto, hágase tu voluntad. Y esta, paradójicamente, el abrazar la cruz, el no huir de la cruz, el no decir más, no quiero, no me da la gana, sino decir, Señor, hágase tu voluntad, es lo único que es la fuente de la paz. La paz no es no tener problemas. La paz no es que por fin tenga plata en el banco. La paz consiste en aceptar de una vez por todas la voluntad de Dios, coger el toro por los cuernos y decirle al Señor, sí, Señor, esto es, acepto esta realidad en el trabajo, esta realidad familiar, esta historia, lo acepto. Y que tú hagas tu voluntad. 3 cosas, por tanto: ni exaltarse en la prosperidad, ni hundirse en la debilidad.
Una mirada es la fe, la mirada que reconoce que Cristo triunfa sobre toda adversidad y no olvidar que la cruz es el signo del cristiano sin el cual no somos verdaderamente creyentes. Hoy vamos a acompañar a estos hermanos nuestros inmediatamente que van a recibir este ministerio y vamos a orar por ellos para que puedan vivir con alegría, con generosidad y como un don este encargo que la Iglesia les ofrece. Así sea.